Muy bien, les damos la bienvenida en esta charla que se está transmitiendo, estamos teniendo vía Zoom, pero se está transmitiendo también a través del Facebook de Espigas. Simplemente les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Luego, al finalizar la conferencia, vamos a tener oportunidad de tener un espacio para preguntas, que por favor les pido que vayan también sumándolas en el chat, así luego al final podemos compartirlas. Esta charla, esta conferencia, es parte del ciclo de conferencias que lleva por título Trayectorias Archivísticas en América Latina, es parte del programa público que dirige Luisa Tomati, que también nos acompaña en este encuentro. Y específicamente hoy tenemos el gusto y el placer de tener en esta oportunidad a alguien muy admirada por todos nosotros, que es a Gloria Cortés Aliaga, que va a presentar su conferencia Voces de Mujeres entre el arte, el discurso político y los afectos, 1927-1938. Hago dos pequeñas intervenciones. En primer lugar, quiero agradecerle especialmente a Gloria, porque hoy es un día muy ocupado dentro del museo, porque justamente acaba de inaugurar la exposición curada por Sebastián Vidal Valenzuela y Mariana Marquesi, titulada La exposición olvidada y una lectura a 4 artistas chilenos, 1973, 1985, 2020, en lo cual hemos tenido el placer también de poder compartir material documental para la realización de esa muestra. Así que antes que nada quiero agradecer, porque es un fin de año con muchísimas actividades, y quiero agradecerte, Gloria, que vos estés presente. Este ciclo de charlas, nosotros estamos invitando a un conjunto de investigadores de toda Latinoamérica para que nos compartan también sus experiencias con los diversos archivos en distintos lugares. La vez pasada hemos charlado o ha presentado, mejor dicho, Isabel Plante, compartiendo con nosotros sus experiencias en el trabajo específicamente con los archivos y su investigación sobre pósters cubanos. Y en este caso en particular, nosotros invitamos a Gloria, y más allá de la experiencia y del gran trabajo profesional que Gloria realiza, hay otra razón también. Y es que Gloria está presente en muchas de las presentaciones que realizamos desde Espigas como un caso específico de estudio. Y un caso específico que realmente su trabajo, su investigación nos planteó un desafío muy significativo. Y quiero compartirles simplemente, muy brevemente, sin tomar demasiado tiempo, esta experiencia. Cuando hace un tiempo, ya hace 2 o 3 años, nos llegó el libro Modernas, que Gloria nos trajo para incorporarlo en el archivo, ese libro nos planteó un desafío muy específico, un conjunto de la mayoría de las artistas que estaban investigadas en ese trabajo no tenían ninguna presencia en las bases de autoridades internacionales. Es decir, no tenían ninguna existencia, estaban completamente invisibilizadas. Entonces eso nos implicó a nosotros tomar conciencia de cómo iba a ser llevada la carga, cómo iba a ser realizada la carga de ese libro dentro de las bases de datos bibliográficas. Tanto el libro de Gloria como otro tipo de publicaciones, como historias afroatlánticas, como por ejemplo Radical Women, es decir, todas estas investigaciones que están visibilizando un conjunto de artistas que estaban absolutamente olvidadas y absolutamente en realidad discriminadas de una historia del arte patriarcal, de repente aparecían gracias a estas investigaciones en estos libros. Y el modo en que ese material iba a ser cargado también iba a tener una consecuencia directa en cómo ese material iba a aparecer en la base de datos, cómo las búsquedas iban a ayudar o no a visibilizar esas artistas. Entonces, en el equipo de archivos que dirige Melina Cavallo, eso representó un desafío muy específico. Y quiero destacar esto porque no solamente quiero destacar, digamos, el trabajo intelectual de Gloria, sino cómo su libro presentó un desafío muy específico, muy puntual, a nosotros en nuestra tarea dentro del archivo.
Y en ese sentido no quiero dejar de destacar la importancia de eso. Cuando una investigación nos obliga a ver nuestra propia actividad, la dimensión política que existe en la actividad que nosotros realizamos, como los procesos de inventario, como los trabajos de archivo, no son procesos inocentes, sino son procesos que tienen detrás decisiones políticas que pueden ser más o menos explícitas. Eso es absolutamente central. Entonces, quiero destacar que la invitación de Gloria, por supuesto que está basada en su extraordinario trabajo que va a compartir con nosotros, pero también ella nos planteó un desafío muy grande en nuestra práctica dentro de la institución. Así que es un placer que puedas estar acá con nosotros y participar con esta presentación. Ahora sí, la voy a presentar brevemente. Gloria Cortés Aliaga es historiadora de arte y magíster en Historia del Arte. Actualmente es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue jefa de exposiciones del Centro Cultural La Moneda, académica en programas de posgrado sobre curaduría crítica de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Se especializa en temas de arte chileno y latinoamericano, fines del siglo XIX y principios del XX, especialmente sobre los feminismos y los estudios culturales para comprender la configuración de la modernidad en Chile y sus alcances socioculturales en las políticas visuales de las escenas artísticas en Chile. Es autora, voy simplemente a citar algunos de sus tantos trabajos, es autora de Modernas, Historias de Mujeres en el Arte Chileno 1900-1950, y curadora de exposiciones como Chile Mestizo del 2009 y Puro Chile, Paisaje y Territorio de 2014 en el Centro Cultural La Moneda. Violeta y sus contemporáneos de 2017, exposición itinerante organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el centenario de Violeta Parra, y La Segunda Naturaleza, también de 2017, en la Sala de Artes. En el Museo Nacional de Bellas Artes ha realizado exposiciones como Enclave Masculino, en 2016, Desacatos, Prácticas Artísticas Femeninas, 1935-1939, 2017, Metamorfosis, capítulo chileno del National Women in the Arts, de 2018, Yo soy mi propia musa, Pintoras latinoamericanas de entreguerra, 1919-1939, que tuvo lugar en el año 2019, y recientemente, Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hacia el pueblo, Laura Rodig, 2020. Además de liderar proyectos de investigación como Monboisan en América y la Editathon de Mujeres Artistas. Muchísimas gracias, Gloria, y te dejamos la palabra. No, muchísimas gracias a ustedes, qué orgullo, qué honor, qué hermosa presentación, Agustín, te lo agradezco mucho. Me da mucho miedo ahora presentar las expectativas que se puedan generar. Y nada, qué importante lo que mencionabas respecto a cómo nos nutrimos mutuamente con las investigaciones y aquellos procesos que no vemos. Cuando Melina y Espiga sube lo que tú mencionabas respecto a las mujeres artistas modernas, yo tampoco había caído en cuenta en ese detalle y me pareció tremendamente relevante también para revisar mi propia investigación desde ese lugar. Así que estoy muy agradecida, era un anhelo compartir con Espigas alguna actividad y espero que este sea el inicio de muchas colaboraciones también entre nosotros. Yo voy a compartir mi presentación y voy a apagar mi pantalla porque mi computador con tanta pandemia también se anduvo infectando. Díganme si se ve bien y se escucha bien. Se escucha perfecto, se ve muy bien, habría que ponerle solo en modo presentación. Sí, no apagué mi cámara. Ahí. Bárbaro. Lo que yo les voy a presentar, ¿verdad? Tenía otro rango cronológico. Luego, al trabajar en la presentación, me di cuenta que tenía que ampliarlo algunas décadas y va a comenzar desde 1900
13-14 hasta 1939, porque me parecía muy importante poder mencionar algunas acciones y publicaciones y algunas artistas también del periodo que pueden ser relevantes dentro del contexto que vamos a conversar. Y en algo que coincidimos en las investigaciones, me imagino que también ustedes en sus propios espacios, y algo que hemos conversado muchísimo también con Georgina, a quien veo que está conectada, te mando un gran beso, eres uno de mis referentes ahí siempre presente, es que pocas veces podemos acceder a los relatos en primera persona de las artistas, en este caso chilenas, del periodo de la modernidad, y conocer las vivencias personales, pero también las vivencias profesionales dentro de las diversas escenas de las artes que se generan en mi país en particular. Pero hemos logrado encontrar algunos indicios de sus experiencias, especialmente alojados en la prensa de mujeres o en revistas magacinescas que estaban destinadas a la entretención femenina. Las notas, que son únicas, constituyen un verdadero archivo sobre la producción femenina y sus prácticas artísticas, que es lo que vamos a analizar acá. Revistas como Familia, por ejemplo, aparecida en enero de 1910, permitió dar impulso y promoción a la formación de varias instituciones femeninas, ¿no? Bajo su patrocinio se fundó, por ejemplo, el Círculo de Lectura en 1915, y contribuyó también a la promoción del Club de Señoras un año después, en 1916. Familia se orientaba a la labor doméstica de las mujeres e incluía una serie de artículos que se referían al cuidado del hogar, mezclados con proclamas feministas en las que se reunían los intereses de las mujeres de la alta burguesía chilena y las intelectuales de la clase media principalmente. Lo anterior llevó a que esta publicación se convirtiera de manera muy rápida en uno de los órganos oficiales de la emancipación femenina. Diversos artículos, notas de prensa y entrevistas a las actoras de las artes chilenas son difundidas en esta revista, convirtiéndose en un espacio para la difusión de las artistas que no tienen otro lugar donde promover sus acciones. La revista Azul, por otro lado, era un quincenario ilustrado del hogar y de la economía doméstica, como se definía en aquel entonces, que comenzó a publicarse en noviembre de 1914. Las crónicas sociales difundidas en la revista permitían también a las mujeres de esta alta burguesía observarse a sí mismas, además de difundir las actividades que se desarrollaban en las instituciones femeninas vanguardistas de la misma élite. Si bien otras publicaciones periódicas como la revista Zigzag, Sucesos o Pacífico Magazine, todas ellas eran de carácter magacinesco, incluían algunas notas sobre los salones anuales, nacionales y femeninos, además de críticas sobre las exposiciones que se generaban en Santiago de Chile principalmente. Lo interesante de Familia y de la revista Azul es que incorporaban también la escritura de las propias mujeres en dichas actividades literarias. Ello permitió la conjunción de una escena en que las mujeres escribían sobre mujeres, a la vez que las artistas y sus mecenas femeninas establecían una red de filiaciones que ha sido muy escasamente abordada por la historiografía chilena. A pesar del amplio reconocimiento de la participación de las mujeres en la escena de mi país, solo a partir de la creación de la Sociedad Artística Femenina, que se crea entre 1913 y 1914, las artistas pudieron contar con un sistema organizado de promoción y circulación de sus obras, ubicándolas en un muy incipiente mercado del arte. Es probable que las compradoras de estas obras fueran las propias mecenas o sus círculos cercanos, integrantes del club de señoras, de la sociedad artística o del círculo de lectura de señoras, que básicamente eran las mismas, y otras organizaciones femeninas destinadas a la defensa y promoción de las actividades de las mujeres, su independencia económica, cultural y política. Aunque su accionar se alejaba todavía de las actividades vinculadas, no se alejaba, ¿verdad? Todavía de las actividades vinculadas a la beneficencia, estas organizaciones permitían la configuración de una red que no estuvo exenta de las cuestiones relativas a la diferenciación social,
económica y subjetiva sobre el concepto de clase. Este es el club, la Sociedad Artística Femenina, que estaba compuesta en su dirigencia por la pintora Dora Puelma. Y acá hay una cita que les quiero leer al respecto, que es muy atingente a la realidad chilena en este momento. A nuestra mayor sorpresa, señalaba la escritora feminista Inés Echeverría, ha aparecido una clase media que no sabíamos cuándo había nacido, con mujeres perfectamente educadas, con títulos profesionales y pedagógicos, mientras nosotros apenas sabíamos los misterios del rosario. Entonces sentimos el terror de que si la ignorancia de nuestra clase se mantenía 2 generaciones más, nuestros nietos caerían al pueblo y viceversa. La escritora e intelectual chilena Inés Echeverría, más conocida como Iris, prima también de la escultora Rebeca Mate, definía de ese modo el acceso a un nuevo contingente femenino a la escena cultural y el modo en que la élite reaccionaba ante la convergencia de nuevos imaginarios y discusiones puestas en esta escena. La creación de asociaciones femeninas de la élite de principios del siglo XX, fue la respuesta más inmediata, pero cuyo ánimo no estaba destinado a frenar la incorporación de las mujeres de la clase media al escenario de la educación y la ilustración, sino más bien a ser una parte fundante de su fortalecimiento mediante la tradición del auxilio monetario, más conocido como beneficencia o caridad, pero también como mediadora del diálogo social con aquellas mujeres que comenzaban a conformar un cuerpo de liderazgo intelectual importante, como es el caso de la periodista y abogada Amanda Labarca, una de las líderes feministas de inicio del siglo XX en Chile. La década del centenario, estamos hablando de 1910, otorgó nuevas posibilidades a las mujeres, reforzadas por un nuevo contexto sociopolítico, como las luchas por el sufragio femenino que comienzan muy tempranamente en Chile. Los movimientos obreros, las sociedades en torno a la emancipación y las publicaciones periódicas femeninas. Estos elementos transformaron el imaginario femenino relacionado con la cotidianidad de lo doméstico para abrir paso a la incorporación de elementos asociados también al espacio público y la conciencia simbólica del medio en el que se desarrollaban. Me estaba llamando mi director, perdón, me desconcentré un segundo. La Sociedad Artística Femenina aparece activamente el año 1914, aunque había sido fundada un año antes por el director del diario El Mercurio, Julio Pérez Canto, y Ricardo Richón Brunet, pintor y crítico de arte chileno. En su directorio se encontraba la pintora Dora Puelma Fuenzalida, a quien ya vimos en la fotografía, y Esther Ugarte, secretaria, junto a otras señoras y señoritas, como se consigna en la revista Zigzag en 1916, todas ellas reunidas para, cito, ayudarse mutuamente en el cultivo de las artes. Si bien en 1913 se realizó una primera exposición femenina en los propios salones del Mercurio, evento publicado también en la revista Zigzag, mediante fotografía de las obras, no se menciona el nombre de las autoras. La principal muestra oficial de la sociedad, sin embargo, se desarrolló un año después en la misma dependencia del diario. En esta última exposición destacaron las obras de Dora Puelma y Esther Ugarte, con 2 retratos femeninos, de Dora Alcalde, con un bodegón de flores, y Elmina Moizán, con un retrato de niña, pero también la participación de la escultora Blanca Merino y otras artistas muy poco conocidas en el contexto historiográfico chileno. El éxito de la muestra, y cito, muy superior a lo que era dado a esperar en los comienzos de la cultura artística de la mujer, se replicaría hasta 1916. Nuevamente se repiten los nombres de las artistas mencionadas, a las que se suman Henriette Petit y Judith Alpi, dentro de la 50 de cuadros presentados ese año. En la sección de escultura destaca la presencia de jóvenes apenas niñas, entre las que se encuentra la escultora Laura Robic, de apenas 14 años, pero, y cito, de extraordinario talento, y que es toda una promesa para el arte patrio, según consigna la propia revista Familia en 1916. Quiero destacar también que muchas de las obras que vemos y que se mencionan en estos salones nacionales solo los conocemos a partir de estas publicaciones. A excepción de Robic,
quien se anunciará posteriormente como una de las artistas más militantes de su generación, y que luego vamos a conocer un poco más de ella, la mayoría de los participantes corresponden a la alta burguesía chilena. Las diferencias obtenidas entre unas y otras marcan escenas de desarrollo artístico, tanto en sus espacios de circulación como en sus componentes visuales. Mientras unas establecen discursos sobre lo femenino mediante los modelos de representación modernos asociados al canon académico, otras lo harán desde su asociación a las vanguardias más bien periféricas. En ambos casos aluden a un discurso de colectividad femenina. Aunque la participación de estas artistas en los escenarios de difusión y creación no alcanzó en la mayoría de los casos ribetes de corte político, aunque todo puede ser leído desde un escenario político, asumieron roles activos y públicos en defensa de la mujer. En esta afirmación de lo femenino y sus imaginarios reside un foco de subversión sostenida en la configuración de sistemas de autorrepresentación y autolegitimación que prontamente pondrá en cuestión el canon patriarcal y la tradición masculina en el ejercicio de las artes y la creación. La asociación artística femenina permitía a las artistas ejercer libremente su profesión y desarrollar sus potenciales creativos, además de promover la circulación de sus obras, ubicándolas en el mercado del arte en un periodo poco favorable para las mujeres. En paralelo, aparecieron otras agrupaciones femeninas, como la ya mencionada Círculo de Lectura y su periódico de difusión Acción Femenina, liderados por Amanda Labarca, y también el Club de Señoras de 1916, presididas por las aristócratas Delia Mate y Luisa Lynch. Alojadas en las discusiones sobre la importancia de la incorporación de las mujeres en la vida social y cultural del país, el discurso de estas sociedades no se alejaba todavía de las actividades que ya hemos mencionado reiteradamente de la beneficencia. Lugar de lo femenino por excelencia durante el siglo XIX, la caridad y la beneficencia abrieron un espacio de participación política, especialmente para la vida pública de las mujeres de la élite. Lo anterior se vio reflejado en una serie de instituciones lideradas por señoras de renombre social, políticas públicas referidas a la sanidad, la infancia, la protección social y el trabajo femenino. Esto derivó, por ejemplo, en la Gran Exposición Femenina del año 1927, que contaba con una sección dedicada exclusivamente a las labores de beneficencia, que tuvo gran éxito y gran asistencia de público. Luisa Lynch, una de sus fundadoras, en entrevista a La Familia en 1915, declara respecto de la función del Club de Señoras sobre la labor de caridad en el espacio cultural. ¿Practicarían ustedes la beneficencia?, pregunta la entrevistadora Lynch. Sí, señala, pero en un campo y una forma distintas a las que hasta ahora se han usado entre nosotras. Y luego se extiende sobre la situación de una joven artista chilena, y que dejo aquí para que ustedes lean la cita, ¿no? Se trata de una niña, una de las primeras pintoras que hemos tenido. No sabemos a qué artista se refiere. Fue a Europa y allí se casó con un francés. Vino la guerra y con ella la pobreza, la miseria casi. Desolada, ella recuerda que en Chile tiene unas pequeñas propiedades y deudores que no le han cubierto el precio de muchos cuadros. Regresa llena de ilusiones y aquí se encuentra con que no hay compradores para sus propiedades, que los deudores han desaparecido, que las puertas de sus antiguas amistades están cerradas, las clases de pintura acaparadas por otros, toda oportunidad escatimada. Si el Club de Señoras funcionara ya, la habría podido amparar, presentar sus cuadros, hacerle atmósfera en la sociedad, ayudarla de mil maneras discretas, sin apelar a la limosna que los espíritus elevados rechazan aunque se encuentren en las más aflictivas circunstancias. Esta alta moralidad y la femenina beneficencia, como se señala entonces, permanecen como bastión de domesticidad, pero sobre las cuales estas mujeres intentan reformular las relaciones de género albergadas en el bien social, aumentando los niveles de instrucción, la cultura y la inserción económica más allá del hogar. El club tendrá una caja de beneficencia y cuando sea posible les dará asilo en casa confortable, señalan, al estilo de las sociedades ilustradas europeas tendientes a la estetización de la sociedad y de la vida cotidiana. En 1915, la revista Azul arremete nuevamente respecto de la voz social del Club de Señoras sobre las jóvenes artistas provenientes de la baja burguesía. La clase social a la que nos referimos, señalan,
y que es la que despertó en almas buenas e inteligentes, es la de las jóvenes que, habiendo recibido instrucción vasta en los liceos o escuelas de gobierno o de iniciativa privada, adquirieron al mismo tiempo ideales, anhelos, ambiciones, despertadas en el ambiente sano y culto en el que se educaron. A esas jóvenes, pintoras, escultoras, con grandes disposiciones literarias, músicas, cantatrices, etcétera, etcétera, son a las que el Club Femenino quiere cobijar bajo su intelectual protección y salvándolas, ennoblecerlas por el arte y el trabajo. Una visión absolutamente paternalista todavía y que se mantiene en la actualidad respecto de el desarrollo de las mujeres que provienen de sectores más bajos de la sociedad. La labor del Club de Señoras y la Asociación Artística Femenina permitió, a pesar de las diferencias de clase, encauzar la práctica de las artistas chilenas, asegurando su independencia y también su circulación. La exclusión, la insubordinación instalada y protegida en el halo de la alta burguesía chilena, en el desarrollo intelectual, creativo y social, va a permitir la instalación de nuevos discursos en el propio sistema de las artes nacionales. Estas mujeres actuaron como mediadoras de una red de mujeres creadoras, pintoras, escultoras, literatas, periodistas, que accionaron tramas de solidaridad, afectos, colaboración y también intercambio. Yo a las veces me digo, señala un artista que también se entrevista en la revista Familia el año 1915, que se llama María Ibáñez, artista que desconocíamos hasta este momento, y tengo como la felicidad de contarles que encontramos una obra de ella y la acabamos de incorporar a la colección. Señala en esta entrevista, ¿no? Yo a veces me digo que si el hombre tuviese que luchar como la mujer y como la joven de cierto rango social, sobre todo contra el medio, contra los prejuicios, la hostilidad ambiente, ¿acaso no tendría la entereza suficiente, la fuerza de voluntad, el valor moral para enfrentar el vituperio, la burla cruel, el ridículo que se cierne sobre la que ahonda el camino trillado como sobre su legítima presa? El mundo se resiste a creer en ese fenómeno inaudito, que la mujer pueda rivalizar en el arte con el hombre. ¡Oh, qué osadía! La experiencia de los artistas a inicio del siglo XX subraya las limitaciones que enfrentaron en el acceso a la formación artística y sus convenciones, las distinciones de género realizadas por los críticos de la época y que deriva finalmente la invisibilización al interior de las narrativas hegemónicas. Templo cerrado a nuestras miradas, envuelto en nubes de prejuicios y falsos temores, no era la escuela un centro para señoritas, señalaba otra de las grandes artistas chilenas, Emma Formas, en 1917. Sin duda, uno de los espacios que permitía el intercambio de imaginarios, influencias y transferencia entre mujeres fue el taller, permitiendo la autoconfiguración de las mujeres sobre su propio lugar en el arte y el rol que decidieron ocupar en la escena nacional. La construcción de los lugares de lo femenino, de pertenencia, desde una perspectiva colectiva, generan actos afectivos que la relacionaban con las cuestiones sociales, con el desamparo, la maternidad y los espacios de subjetividad e intimismo. Desde este territorio, las relaciones entre las propias artistas de la época, en donde operan los afectos, quedan expresadas en la producción de redes fuera de la institucionalidad. Rebeca Matebello, escultora, y María Teresa Gandarillas, pintoras, ingresaron juntas, por ejemplo, a la Académie Julian mientras se encontraban en París. Las dos únicas chilenas, por cierto, que pudieron ingresar a la academia. Su hermana espiritual, como ella misma la señala, no solo compartía el espacio de formación y creación con Mate, sino también el lugar, y cito, de la piedad, la modestia, la delicadeza y las demás virtudes heredadas de sus madres, que las ubicaba en un lugar de independencia, pero lejos, como ella misma señalan, del feminismo exagerado, según consignaba Familia en 1915. En París también establecían redes de solidaridad Laura Roddick, Marta Vergara, Henriette Petit, entre otras artistas que se encontraban en la metrópoli europea de periodo de posguerra. Diversos retratos realizados entre estas artistas surgieron de este periodo,
entre ellos uno ejecutado por el Mina Moisán en 1915 a la pintora Dora Puelma y que se presenta en el Salón Femenino, pero que desconocemos totalmente en la actualidad. En el mismo año se encontramos con un retrato doble realizado por Judith Alpín, en el que está plasmada en una parte la imagen de Laura Robbie y en la otra un escorzo femenino ilustrado, pero que el artista localiza boca abajo. Según mi hipótesis, esto es un gesto de desacato al modelo establecido por el canon sobre el cuerpo femenino y las normas académicas que las artistas transgredían desde estos espacios de intimidad, o lo como decimos en Chile, poner el canon de cabeza, literalmente. Un recambio en las relaciones de las organizaciones culturales femeninas va a surgir a partir de la creación del MENT, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile en 1935. El movimiento multiclasista y de carácter político, liderado por Olga Poblete, Marta Vergara y Graciela Mandujano, permitía agrupar a las mujeres de todas las tendencias ideológicas y de todos los credos religiosos con la sola condición de estar dispuestas a luchar por la liberación social, económica y jurídica de la mujer, como se consigna en sus documentos en 1938. Se transformó en uno de los principales agentes en el sufragio femenino, especialmente en apoyo al Frente Popular, un bloque amplio de izquierdas, y su candidato presidencial, Pedro Aguirre Cerda, que finalmente ganaría las elecciones en 1938. Pero su lucha se centró principalmente en las mujeres obreras, convirtiéndose en un órgano de discusión de vital importancia frente a los temas de derecho a la lactancia, el aborto y la mortalidad infantil, entre otros asuntos de salud pública. Clase y sexo fueron el principal enfoque con que las menchistas abordaron los temas de desigualdad o la decisión sobre la maternidad entre las mujeres trabajadoras, argumentando las altas tasas de mortalidad infantil, la nutrición deficiente de madres e hijos, el paupérrimo salario de las mujeres y la ausencia de la atención de salud. Hay que mencionar que las menchistas lograron en el año 35 el aborto legal, en el caso chileno, que fue revertido en 1989 en el retorno a la democracia en Chile. En materia cultural, el movimiento contaba entre sus filas a la profesora de dibujo Amanda Flores de Perotti, a la escultora y pintora Laura Robbie, a la fotógrafa Adriana Piga, a la periodista Marta Vergara y a la escritora Olga Acevedo. Contaba también con el apoyo de artistas latinoamericanas, como la escritora y poeta uruguaya Blanca Lubrum, la escultora y pintora peruana Carmen Saco, ambas asociadas a la revista Amauta, editada por el intelectual marxista José Carlos Mariátegui, y Eugenia Krenovi, que ustedes deben conocer muy bien, pintora, ilustradora y ensayista argentina, quien en ese momento se encontraba en el taller del pintor chileno Hernán Gasmuri en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y en los talleres libres que realizó el pintor luego de su forzada desvinculación a la universidad. En 1939, el MENT continuaba el camino iniciado por la Exposición Femenina de 1927, que se había realizado con motivo del cincuentenario del decreto Munátegui, que fue el decreto que permitió el ingreso a la Universidad de las Mujeres en 1877. La exposición del año 27 coincidía con el progreso industrial del país y el diseño de políticas públicas en torno a la educación artística, donde muchas mujeres encontraron un soporte simbólico para sus quehaceres, especialmente en las posibilidades que otorga el difuso límite existente entre las bellas artes y las artes aplicadas y también las artes populares. Mientras en la mencionada exposición del 27 las mujeres chilenas se mostraban orgullosas de sus avances en materia de progreso, educación y asistencia social, el interés en otros ámbitos de participación femenina, como la lucha por el sufragio, se vio fuertemente reducida en este periodo. Y cito, ni siquiera se había intentado hasta la fecha hacer una historia de las diversas actividades en que la mujer chilena ha tenido participación, argumentada Guerín del Yeta, comisaria de la exposición femenina. 12 años después, entonces, el MENT organizaba actividades femeninas. La mujer en la vida nacional
su contribución a las actividades y desenvolvimiento político, social, económico y cultural de Chile, siendo anunciada en la revista La Mujer Nueva, órgano oficial de difusión del movimiento, y en correspondencia interna entre las integrantes. En julio de 1939 aparece consignada la nota en que se anuncia la entonces denominada Exposición de la Mujer, que pretende resaltar el progreso femenino en las materias antes señaladas, así como la indiferencia y la hostilidad que debió vencer para conseguirlo. Acompañada de gráficos, fotografías, recortes de periódicos, se exhibirán, señalan, ordenadamente en esta contribución a la lucha por los derechos de la mujer, consiguiéndose como una respuesta a las tradicionales actividades sobre las labores de mano y beneficencia que caracterizaron a las experiencias anteriores. En el folletín de la exposición se invitaba también a los hombres y a los dirigentes varones al reconocimiento hacia la mujer en sus diferentes aspiraciones culturales, sociales, económicas. La muestra se llevaría a cabo finalmente entre el 12 de diciembre de 1939 y el 12 de enero de 1940 en las dependencias del Museo Histórico Nacional, hoy correspondiente al Archivo Nacional, con la participación de profesoras de un emblemático liceo chileno, que es el Liceo Manuel de Salas, e integrantes del movimiento. Fue comisariada por Armanda Flores de Perotti, con colaboración de Laura Rodic, Elena Cafarena, Marta Vergara, Aida Poblete y otras 10 integrantes del MEM, contando también con trabajo realizado por profesoras de la Escuela de Artes Aplicadas. Hay que reconocer que la historia de la mujer es algo más o menos desconocido. El papel eminentemente doméstico que se le asignó hasta el pasado siglo hacía pensar en ella a través de los madrigales. Hoy la sociedad moderna la ha incorporado plenamente a todas las actividades. Es de elemental justicia que tenga entonces también el rango que le corresponde a nuestra historia nacional, señalaban las menchistas en La Mujer Nueva en 1940. Al Liceo de Niñas de la ciudad de Viña del Mar, y finalmente en abril viaja a la exposición a Valparaíso, esta vez comisariada por Laura Rodic, quien también realizó el telón de fondo que acompaña la muestra y donde aparecen las mujeres más representativas en el campo de las diversas actividades sociales que constituyen la esencia de un país y sobre las cuales hicimos un balance a través de todo el material expuesto, señalan nuevamente La Mujer Nueva. Del telón solo conocemos la imagen difundida en la revista y que aparece como portada en 1940. En las propias oficinas del MEM se encontraban, cito, gloriosamente adornadas por pinturas de Laura Rodic. La misma Rodic había diseñado en 1936 la imagen característica del MEM, representando a una mujer obrera, un hijo en uno de los brazos y una bandera en el otro, y que luego se convertiría en el estandarte oficial del movimiento. Esto último quedó consignado en sucesivas cartas entre Elena Cafarena y representantes de los comités locales del norte y sur de Chile desde el año 37 al 40. Desde el 2018, la joven Carolina Leria incorporó la imagen de Rodic al nuevo ícono de la oleada feminista chilena, uniendo dos momentos de las luchas por los derechos de las mujeres. Nuestra respuesta entrecruzada de esperanzas, escribía Rodic en 1937 en la revista La Mujer Nueva, haciendo un llamado al trabajo colectivo y unificado para el ejercicio de la solidaridad. Definidas por la cultura de la paz, las memchistas y especialmente Laura Rodic fueron acérrimas detractoras de la tiranía de Franco en España. Se asociaron con diversas organizaciones internacionales como el Comité Mundial de Mujeres Antifascistas o la Comisión Interamericana de Mujeres. Participaron también en instancias colectivas como la Conferencia Popular por la Paz de América, siendo representadas por Marta Vergara, o la Sexta Conferencia Panamericana, representada por Graciela Mandujano. Organizaron también actividades artísticas en apoyo a las mujeres españolas, como el acto del Teatro Recoleta o la exposición de numerosos cuadros de Laura Rodic, acompañados por 10 dibujos realizados por niños mexicanos, cuya venta iría en beneficio de los niños españoles. La muestra fue programada en 1937, coincidiendo con la exposición de arte infantil que realizara el artista en el Museo Nacional de Bellas Artes Niños Pintores. Las memchistas fueron perseguidas, vigiladas e incluso
torturadas, por lo que debieron buscar diversas estrategias para la reunión y la militancia, como los talleres de dibujo o acciones artísticas que realizara Roddick para pintar algunos paisajes y usar cualquier pretexto para ocultar acciones propagandistas direccionadas a sindicatos e instituciones femeninas, especialmente campesinas. Dichas acciones y persecuciones políticas quedaron consignadas en los documentos del Servicio de Investigaciones alojados en el Fondo del Ministerio del Interior y que Francisca Martí Corena de la Biblioteca Nacional ha levantado y realizado una extensa investigación al respecto. Es en el MET donde Laura Roddick, desprovista de raza, como la describe Marta Vergara, adquiere un férreo compromiso con la liberación social, económica y jurídica de la mujer, principalmente las obreras. Militante del Partido Comunista, el agenciamiento político de Laura Roddick se inicia tempranamente siendo testigo de los movimientos obreros y los cambios sociales. Vivió de cerca la huelga de la Federación Obrera de Magallanes en 1918, que culminó con un muerto y una treintena de heridos. Junto a Gabriela Mistral, refugiaron al fugitivo militante obrero ucranio-argentino Simón Radovitsky en Punta Arenas, y fueron amigas del joven escritor y anarquista José Santos González Vera. En 1934, Roddick ofrece resguardo a campesinos mapuches durante la matanza de Ranquil, en Lonquimay, y un año después participa en los actos de la Federación Araucana. Fue también miembro activo del Socorro Rojo Internacional, un servicio creado por el Partido Comunista en 1922 en apoyo a los prisioneros durante los conflictos bélicos, participando en manifestaciones que culminaron más de una vez con la artista en la cárcel, con esa condición suya para crearse problemas, como nuevamente señala Marta Vergara. La ayuda humanitaria que ejerció sobre los presos políticos y sus familias quedó consignada en los relatos de Vergara en 1962, quien además de involucrar a Roddick en la lucha feminista, era una activa antifascista. Juntas organizaron un acto para mujeres en el cine del barrio San Diego y Avenida Mata, que culmina con la intervención de juventudes nazis y la dispersión de las manifestantes. Tras el acontecimiento de Lonquimay, ambas fueron detenidas, junto a un grupo, y cito, según el relato de Marta Vergara, mujeres viejas, enfermas, madres con niños menores, obreras y maestras que perderían su trabajo. Ninguna dejaría de sufrir. Sin discutirlo, coincidimos Laura y yo en no salir. Dejarlas entregadas a su propia suerte significaba aceptar, llenándonos de vergüenza, el privilegio de tener puntales en otra clase social. Juntas habíamos caído, juntas nos iríamos. En este punto quisiera hacer un paréntesis sobre la labor docente ejercida por estas mujeres artistas. Laura Roddick inicia su labor como maestra rural en 1916, siendo una comprometida maestra alineada con los fundamentos de los recién creados Frentes Populares Internacionales. Su compromiso con la infancia desvalida queda también expresada en la carta que le envía Doris Dana, la última pareja de Gabriela Mistral, luego de la muerte de la poeta. Soy Laura Roddick y soy escultora y maestra rural, le escribe. Así en Punta Arenas, en 1918, dicta conferencias de arte a las obreras de la zona, impulsa la creación de una biblioteca popular y fue editora también de la revista de arte Mireia. También ejerce la docencia en diversos liceos del país y realiza cursos para maestras de la Escuela Técnica Femenina y de alfabetización de adultos en la Escuela de Arte y Oficios al interior del Plan de Enseñanza Nocturna por Obreros. También tuvo un taller para niños en 1932 y en el año 55 publica su texto Los niños nos enseñan, donde sintetizó su visión sobre la importancia del arte en la infancia. Desde 1959 comienza a trabajar en la formación de monitoras y profesoras guías para museos, siendo comisionada en 1966 para coordinar esta labor en el propio Museo Nacional de Bellas Artes, junto a un grupo de maestras adherentes al arte social y popular, investigación que ha sido relevada y abordada por Jocelyn Valdebenito en Chile. Muchas otras ejercieron también la docencia y los archivos de este accionar están apenas apareciendo. Desde Procesa Sarmiento y Agustina Gutiérrez en el siglo XIX, hasta Mireia Lafuente, Amanda Flores, Ana Cortés, Elmina Moizán, entre tantas otras durante el siglo XX, cuya labor docente no ha sido abordada, especialmente si las localizamos como formadoras
formadoras de niñas y adolescentes desde una práctica emancipadora. Desde este lugar encontramos en las revistas estudiantiles de la época una nueva fuente a la que no habíamos acudido para revisitar la labor de las mujeres artistas. Y yo tengo que reconocerlo, que estoy recién entrando a descubrir este mundo de las publicaciones escolares, en donde aparecen también numerosas profesoras que coinciden con ser estas artistas a las que conocía solo a través de las revistas de magazine. Un ejemplo de ello, aquí tenemos a Laura Rodic en su ejercicio de voluntaria. Un ejemplo de esta revista es Crisálida, publicación elaborada por las alumnas del Liceo 4 en 1938, donde son las propias adolescentes quienes rinden homenaje a través de la escritura al artista Elmina Moisán, fallecida ese mismo año víctima de malaria. Elmina Moisán no está, escriben. Se fue un día a recorrer nuevos campos para buscar el secreto. Nos dejó para atravesar las sombras y se fue más cerca del sol. El otoño caminará lentamente. El invierno llorará sus lágrimas grises esperando a la primavera. A pesar de su ausencia, a pesar de que no la vemos, Elmina Moisán está con nosotras y estará siempre. Porque cada nube, cada vuelo, cada hoja, una flor, una mariposa y un rostro infantil serán ella, serán un cuadro que han pintado sus manos con dedos de infinito. El MEMT anunció su disolución en 1953, dando paso a nuevos conglomerados políticos. Por su parte, de la sociedad artística femenina no se tienen noticias después de 1917. El Club de Señoras se sostiene durante toda la década del siglo XX desaparecer, y el antiguo círculo de lectura da paso al Consejo Nacional de Mujeres. Las agrupaciones femeninas permiten reconstruir nuevas genealogías íntimas, solidarias, linajes que desmantelan la autoridad paterna. Su accionismo político, pocas veces enunciado por la historiografía del arte moderno local, alude a la diversidad de sensibilidades y posiciones ideológicas que, lejos de enfrentarlas, encuentran puntos en común sobre la universalidad de la opresión de la mujer, especialmente respecto de los derechos legales, económicos, civiles y sociales. Concebir las organizaciones femeninas desde la propia experiencia de las mujeres, entendida esta como pensamiento y acción, nos obliga también a repensar los espacios de creación autónomos y colectivos, así como la resignificación de los papeles sexogenéricos en las artes chilenas. Las mujeres modernas que transitaron entre 1914 y 1939 dejaron constancia de su posición política y social, memoria de sí mismas en la huella material de sus obras y una significativa organización de promoción, mercado de arte y apoyo social que solo puede generarse a partir de la exclusión. Se permitieron además tensionar las convenciones de la dimensión doméstica con la vida pública, a través de la construcción de un espacio autónomo de creación y reflexión sobre lo que hemos llamado la subjetividad femenina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Si querés, volvemos con tu cámara, así podemos verte también. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Esta quizás una de las partes que también extrañamos de las presentaciones en vivo son las felicitaciones, los aplausos, pero bueno, creo que coincidimos que tu presentación fue extraordinaria. Es muy interesante el modo en que vos también articulás las luchas feministas, por ejemplo, con las luchas antifascistas o con otro tipo de compromiso, específicamente con el compromiso en la enseñanza que planteaste al final de tu charla. Es absolutamente fascinante. Y también cómo entramás en tu investigación y dejás muy claramente las tensiones que se dan en las diferencias de clase, por ejemplo, y cómo puede verse, digamos, en paralelo con una historia de las clases sociales en Chile. Eso me parece un elemento absolutamente central que estás, digamos, planteando en tu investigación, que es sumamente interesante. Hay muchísimas preguntas y quiero simplemente, como para abrir, pueden por supuesto dejarlas tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook.
Y quería comenzar simplemente con una pregunta, porque en realidad es una pregunta bastante similar que yo tenía para hacerte a la que te hace Georgina Gluckman. Así que voy a aprovechar para leer su pregunta y unirme a su pregunta con la primera duda o la primera consulta que te queríamos hacer. Georgina dice: Gloria, ¿podrías darnos más información de las revistas Familia o Azul, entre otras de las fuentes primarias de tu investigación? ¿Qué características tenían? ¿Qué publicaban? Y yo te quería preguntar específicamente, vos marcaste muy bien esas relaciones internacionales del Mensch, ¿no? Y lo destacaste muy bien, pero me preguntaba si en la revista Familia, en la revista Azul, también aparecían algunos otros vínculos con otros países de Latinoamérica, por ejemplo, o no, o eso está ausente dentro de esas revistas. No, está ausente. Son revistas más bien de carácter de la domesticidad femenina, ¿no? En donde se publican cómo ser una excelente ángel del hogar, algunos patrones de moda, pero entre medio y de manera muy notable aparecían estas notas, artículos, declamaciones de estas intelectuales de la élite, que eran las propias que también estaban promocionando el sufragio femenino, en donde daban estas entrevistas a algunas artistas o declamaban sobre los derechos de las mujeres. Entonces, entre medio de la costura, aparecía también alguna nota fantástica sobre feminismo, un feminismo, digamos, también hay que seguir señalándolo, un feminismo de clase, ¿no? Y replicaban, sí, algunas notas de prensa más bien europeas respecto a la emancipación femenina, discursos de Belén de Zárraga o qué sé yo, pero no en el ámbito necesariamente latinoamericano. El MEM sí es latinoamericano, se relaciona con los movimientos, tiene un carácter más anticolonialista, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, ¿no? Muy contemporáneo, y de buscar estas relaciones femeninas en otros escenarios, especialmente en México y Argentina. Y eso es muy notable, aunque están en esta lucha antifascista con España, en donde también está, bueno, ustedes saben, Raquel Forner. Entonces, claro, hay una diferencia política entre estas revistas que son de muy inicio del siglo XX, 1915, 1914, al MEMS que ocurre 20 años después, en donde la lucha ya ha incorporado a las mujeres de clase media. Y creo que ahí está la reversión que inquieta a Georgina, de la que hablamos muchísimo a veces por chat, ¿no? Dando ahí. Sumo una pregunta con respecto a esta respuesta que presentás. ¿Cuál es la relación, como curiosidad, cuál es la relación entre el movimiento feminista, digamos, a comienzos de siglo y la Iglesia Católica? Está apoyado por la Iglesia Católica, que es lo que se le acusa mucho también al movimiento sufragista, más que feminista en sí mismo, es que negocian con la Iglesia Católica, y yo quisiera verlo más bien como una instrumentalización que realizan estas mujeres hacia la Iglesia, porque finalmente es a través de estos párrocos, especialmente, o de estas iglesias más marginales de alguna manera, en donde ellas logran con mayor fuerza legitimar el discurso de la independencia de la mujer, porque no lo logran a través de los sectores no conservadores de la política chilena. No son ellos los que quieren la liberación de la mujer, lo logran más a través de los sectores conservadores, muy curioso. Lo que pasa es que lo que están buscando es cierta liberación, no toda la liberación, que más bien una independencia de carácter económico, por sobre todo, y de salud pública, más que una liberación de carácter político-jurídico. ¿Y en el caso del Mensch, en ese momento ya? Digamos, En el caso del MEMS, no, ninguna, son comunistas, o sea, no, en general están muy ligadas en el Partido Comunista. Luego se pelean con el partido, muchas de ellas se pelean con el Partido Comunista, se salen del partido, porque, bueno, sabemos también que hay un dicho, al menos en Chile, ¿no? El macho de izquierda, el macho de derecha es la misma cosa.
por no decir cómo sigue efectivamente la frase. Y se pelean también, bueno, porque son los dirigentes masculinos los que quieren adquirir mayor relevancia en esta emancipación femenina, que en donde ellas empiezan a hacer el corte también con el Partido Comunista. Sí, es curioso que de alguna manera, aunque son anticlericales, no dejan de ser cristianas de alguna manera, ¿no? Como si tienen un vínculo con la religión desde un lugar más bien espiritual, ¿no? Como desde la solidaridad y otros valores que ellas también mencionan como cristianos. Es curioso esa doble vinculación. Y sí con algunos sectores, insisto, de parroquias, del, ¿cómo se llama? ¿No? Como social, me olvidé, como es movimiento social dentro de la iglesia, que son más bien párrocos que están mucho más ligados con la izquierda. De la doctrina social, de los movimientos. Exacto. Bueno, me sumo a las felicitaciones de Agus y sigo con una consulta, con una pregunta de Georgina, que no sé si Georgie querrás abrir el micrófono para hacer la voz, porque son varias preguntas en una. Si no, bueno, la voy leyendo. Dice, ¿las mujeres del club habían recibido clases de arte como ornato o adornos? ¿Pasan de esa práctica aficionada a estos roles más cercanos a la gestión? Y dice, y una más, ¿nos puedes contar algo más de esta nueva obra incorporada? Sí, bueno, en general la formación, y creo que también pasa en Argentina, ¿no? Y en general los países que tienen esta mirada como occidentalizada, ¿no? Sobre la educación femenina, en general están formadas en el arte, en dibujo especialmente, ¿no? En música, en francés, en fin. Algunas de ellas ingresan a la Escuela de Bellas Artes, como Dora Puelma, y se transforma en una también académica y escritora a lo largo de los años. Son figuras también con cierto liderazgo dentro de la propia escena femenina. ¿Cuál era la segunda pregunta, perdón? No, Gloria querida, ¿cómo estás? Que nos contaste que habían incorporado, que habían hallado recientemente una nueva obra. Sí, nos llegó por casualidad, de esas casualidades maravillosas, como tenemos este cuadro en nuestra casa, podrían tratar de identificarlo, y yo, María Ibáñez, no puedo creerlo. Y es interesante porque si esta obra es un retrato, un rostro femenino muy bonito, que luego encontramos que también aparecía publicado en una portada de una revista magazinesca. María Ibáñez no aparece en ninguna parte, uno trata de levantar información y no sabemos nada de ella más que esta entrevista en la revista Familia. Y aparecen algunas fotografías de sus obras que al parecer es una artista tremendamente interesante. Y me da mucho gusto también, y lo digo acá como en ese orgullo profesional, de si no fuera por las investigaciones que hemos levantado todos estos años de manera sistemática al interior del museo, María Ibáñez no habría ingresado jamás a la colección del museo, porque es una obra que no compite con el canon tradicional de lo que ingresa a la colección del museo, ¿no? Lo mismo que Laura Roddick. Laura Roddick es totalmente muy lejos de lo que se considera una buena factura de obra, ¿no? O una obra de museo, como he escuchado por ahí hablar algunos de mis contemporáneos, y yo, ¿qué es una obra de museo? ¿A qué nos referimos con una obra de museo? Y entonces este retrato, que es un retrato con colores pasteles, mucho rosado, mucho de aquello que se puede vincular con lo tradicionalmente femenino, es una obra que además no está en buen estado. La presentamos a la Comisión de Adquisiciones del Museo, la defendimos con estos archivos y ingresa a la colección junto con una obra de María Teresa Andarillas, que te mostré acá, que era esta amiga de Rebeca Mate, de la cual tampoco tenemos, a pesar de que es una mujer de la élite, no tenemos ninguna información de su genealogía o de su quehacer, más lo que aparece vinculado a Rebeca Mate.
ingresaron juntas y ayer la estábamos mirando en el depósito y yo le decía a Eva Cancino, que es la encargada de colecciones del museo, ¿qué sentirán? Decía yo. ¿No? Yo me vinculo mucho afectivamente con las obras. ¿Qué sentirán estas mujeres de ingresar al museo en estas condiciones tan excepcionales? ¿Transmitirán alguna energía particular luego estas obras al ser exhibidas? A mí eso me parece muy hermoso. Y solo logramos convencer, no porque yo las hubiera investigado, sino que porque logramos mostrar estos archivos de prensa, como existieron, no es que yo lo diga, existieron, acá están los archivos, y eso permitió que fueran aprobadas sus incorporaciones. Así que el archivo sigue siendo un instrumento incluso para este tipo de hazañas maravillosas. Bueno, felicitaciones por semejante trabajo. Y sumo unos comentarios que estuvieron haciendo. Bueno, aprovecho también y la saludo a Marcela de la Vaca, que dice, bueno, hola, felicitaciones a Gloria por su presentación, su investigación sobre Laura Rodig. Ha influido en mi reciente trabajo de investigación sobre la colección de esculturas del Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, a partir del cual he profundizado sobre las obras de las escultoras Alicia Penalma, Noemí Gerstein y Licia Clark. Muchas gracias. Y en ese sentido, justo también comentábamos con Georgina lo importante de tu trabajo, porque también, bueno, a nosotros nos pasa que no sabemos, yo al menos trabajo en un archivo de historia del arte, bueno, Agustín también, Melina también, y no sabemos mucho, nada, casi nada, no existían en las bases de datos, como decía Agustín, las artistas chilenas, o sea, es algo, nada, preocupante. Entonces, nada, agradecemos también el impacto que va a tener, o sea, que ya tiene y que va a tener tu trabajo en las investigaciones actuales y futuras. Y en ese sentido sumo otro comentario que hizo Melina, donde compartió el catálogo de espigas, en la entrada en el catálogo de espigas, así que pueden levantarlo del chat, y igual después lo vamos a poder dejar en el chat de Facebook también, para que lo puedan levantar de ahí el enlace, donde van a ver la cantidad, cuando hablamos de mujeres chilenas, artistas, van a ver la cantidad de la que estamos hablando, tengan en cuenta además que en mayúsculas están todas aquellas que no existían como autoridad en las bases de datos. Entonces, nada, es inmenso ese trabajo. Bueno, después te compartiremos el chat porque hay muchísimos agradecimientos y felicitaciones por la exposición. Sumo un comentario de Luis Acevedo. Dice, cuando los papeles y bocetos son de autoría masculina canónica, sí son obras de museo. Y bueno, nada, Marcela suma bueno, un saludo y aprovecha también para dar las gracias a Espigas. Agus, vos querías hacer unas consultas más, ¿no? No, sumando en principio lo que vos comentabas, sumando en principio lo que vos comentabas, Luisa me hacía recordar también algo que también Georgina siempre destaca en su propia investigación, como muchas veces encontrar los datos más básicos es ya un gran avance, digamos, o sea, encontrar la fecha de nacimiento, encontrar la fecha de muerte, y me recordaba específicamente eso cuando vos comentabas sobre el archivo al momento de incorporar esta obra, digamos, cuán distinta que es la labor de la historia del arte cuando se trata de mujeres y cuando se trata de hombres, ¿no? No está para nada de más destacar eso. Y en realidad, aprovechando que estamos hablando de archivos, me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuál es una pregunta muy general, pero ¿cuál sería, cómo podrías vos definir o describir la situación general sobre los archivos de mujeres artistas en Chile? Sé que es absolutamente general como pregunta, pero apelo a tu experiencia, a tu trabajo como investigadora en los archivos privados, o eventualmente si hay archivos que han pasado a espacios institucionales, etc.
Y bueno, no hay archivos de mujeres artistas en Chile, así como grandes, como archivos, como corpus de documentos a los que uno pueda consultar. Están dispersos en distintos lugares las fuentes de información. El Archivo Nacional tiene, por ejemplo, una sección de archivos y género, en donde han levantado, por ejemplo, toda la información del MENS. Yo, para recurrir a la investigación de Laura Rodit, para saber sobre su accionamiento político y sobre la exposición de arte, tuve que acudir a los archivos del Archivo Nacional. Luego, por otra parte, cuando realizamos las dos versiones de la Editatón de Mujeres Artistas, que fue el año 2017 y 2018, logramos generar un corpus de más de 200 notas de prensa que incorporamos y entregamos al Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes. Y lo entregamos ahí no solo porque yo trabajaba ahí, sino que porque el museo, la biblioteca del museo, en una labor que ellas sola crearon, estoy hablando hace 40 años atrás, comenzaron a generar recortes de prensa y a guardar los recortes de prensa de las y también de los artistas. Entonces, mi primer acceso, mi primer material fue acudir a estos recortes que están en material, o sea, ni siquiera están digitalizados, ¿no? Y muchas veces sin información, pero es un material que a mí me dio las primeras luces, las primeras señas de que acá habían artistas que efectivamente no estaban siendo trabajadas ni problematizadas en ningún lugar. Entonces hoy el Museo Nacional de Bellas Artes tiene más o menos 300 o un poco más notas de prensa, no, tiene muchos más, tiene como 300 nombres de mujeres artistas con sus notas de prensa levantadas por los archivos de la Editatón. Yo doné los míos también de toda mi investigación de 10 años y los archivos que ellos ya tenían en estos recortes de prensa que se unificaron en un fondo de mujeres. Pero sigue siendo muy precario, porque son notas de prensa en las que a veces aparecen apenas mencionadas porque se hizo una exposición, ¿no? Nos permite seguir como cierta ruta de profesionalización del trabajo de las artistas, pero no nos permite conocer sus obras necesariamente o conocer notas de su biografía. Poco a poco estamos intentando acceder a sus familias en aquellos casos en que hemos logrado identificar a su familia. Un poco lo que se comentaba aquí en el chat y lo que tú decías, Agustín, en el caso de los varones no se cuestiona, ¿no? Es como, es la obra de un varón, es un nombre relativamente conocido, y si no es un nombre conocido, entonces es un gran hallazgo dentro de la historia del arte, ¿no? Un gran acontecimiento. En el caso de las mujeres no ocurre eso mismo. También fuimos durante la pandemia a reconocer una obra de la primera mujer que se inscribe en la academia en 1866, ¿no? Agustina Tutocaya, que se inscribe como Agustín en la escuela, y luego es la primera mujer en transformarse en profesora de la propia academia, muere muy jovencita, y de ella no teníamos tampoco nada, no solo en el museo, es que ninguna colección pública tenía información de Agustina Gutiérrez, y encontramos un retrato de una señora, pues alumna, ergo también pintora, y además su mecenas, y a través de esa obra entonces tenemos la historia de dos mujeres, de dos pintoras, y de toda la ruta de la que hemos estado hablando, ¿no? De estas relaciones femeninas en las que se cruzan estas historias. Pero sí de azaroso es el encuentro de estas obras, o sea, es muy difícil llegar a localizarlas y mucho más difícil acceder a sus archivos, porque no fueron importantes ni siquiera para su propia familia guardar, ¿no? Alguna información. También hace el año pasado, antes de que ocurriera la revuelta social chilena, llegó el nieto de Dora Puelma, ¿no? De esta líder de la Sociedad Artística Femenina. Dora Puelma es una artista reconocida. Está en los libros de Historia del Arte, pero tenemos dos obras en el Museo de Arte Contemporáneo y una, no hay más.
Y él llegó con un cuaderno, un álbum más bien de recortes de prensa que la misma Dora Puelma había hecho, como ido recortando y guardando a lo largo de su vida, hablando del nieto. Y esa información también fue azarosa, o sea, llegó a nosotros. Tampoco teníamos cómo acceder a su familia, es que no hay rastros de esas genealogías a las que podamos acudir. Entonces es muy, muy difícil. Pero es un trabajo muy, muy reconfortante y Georgina sabe muy bien de eso, ¿no? Yo cuando las encuentro me emociono, lloro, veo los cuadros y no dejo de llorar, así muy ridícula, como que me miran los dueños de la obra y me dicen, pero ¿por qué lloras? Que son mi familia finalmente, son mis propias genealogías las que encuentro ahí. Las he buscado tanto que cuando las encuentro es como encontrar parte de mi historia. Y eso ya es una ganancia que lo cubre todo, ¿no? En ese sentido, les recomendamos a quienes estén interesados en este proceso también ver la charla de Georgie que está subida en Facebook y también las otras charlas que hubo sobre el trabajo que hicieron un poco de velar y de descubrir a estas mujeres en el arte a través de los archivos, en el archivo Espiga, o sea, en la misma colecciones de Espigas, que fue, digamos, fueron 4 seminarios que se llaman seminarios abiertos. Les recomiendo a todas y a todos les interesados que pueden Solo consultar ahí. Sí. Sí, acotar una cosa adicional, que a diferencia de ustedes, el Centro de Documentación, en el caso chileno, que es un archivo increíble también Sí. de documentación de la producción en Chile, está enfocado exclusivamente a lo contemporáneo, ¿no? Entonces sí podemos encontrar desde el 60 en adelante tal vez archivos más sistemáticos de mujeres, aunque no están organizadas necesariamente como un archivo de mujeres. La modernidad es la que queda absolutamente huérfana de estos procesos de archivo y documentación. Sí. Y yo en eso reconozco y felicito y envidio un poco el trabajo que ustedes están haciendo en relevar y ampliar la mirada y el discurso hacia el trabajo de Georgina, de Laura y de un montón de otras mujeres que yo sigo en sus investigaciones de manera permanente a lo lejos. Buenísimo. Agus, ¿querías comentar algo más? Perdón. No, hay también algunos comentarios, justo leo el comentario de Melina y lo sumo, y algunas de las mujeres registradas figuraban como subordinadas a los registros de sus maridos. Hablemos de relaciones de poder en los documentos, las obras y las instituciones. Gracias, Gloria. Tal cual, exactamente, marcando justamente cómo el modo de organización de la información no es para nada inocente. Y te quería, bueno, puede ser interminable. Yo la verdad es que tengo anotadas muchas preguntas, así que no quiero tampoco excederme, pero te quería preguntar si podías extenderte un poco más con esos retratos de Judith Alpi. Según entiendo, de un lado está el de Laura Roddick, pero del otro lado la persona no está identificada, la mujer no está identificada, o vos pensás más bien que se trata de una figura genérica. Al mismo tiempo vos planteás esa hipótesis de esa inversión del retrato que está detrás. Me gustaría conocer un poco más sobre, si podías compartir con nosotros un poco más sobre esa obra. Sí, bueno, es un cartón, es una tela que por un lado tiene este retrato de Laura Roddick, que es un pastel muy bien ejecutado, y por otro lado lo que intuimos dentro del museo, que es un estudio más bien dentro de la formación artística. Nosotras pudimos, mientras realizábamos Desacato, esta exposición del año 2017, tomar contacto efectivamente con la bisnieta de Judith Alpi, para conocer un poco sobre la personalidad del artista, porque a mí me inquietaba esta acción de encontrar a esta mujer de cabeza y el retrato al otro lado de Laura Roddick.
y ella nos contaba que Judith era una mujer también tremendamente irreverente, por ejemplo, que tenía un retrato, un autorretrato suyo en su casa que ella veía muy de niña, alcanzó a conocer a Judith, y que Judith con un lápiz, un bolígrafo, encontraba que la obra estaba muy, que tenía los ojos muy pálidos, por ejemplo, como muy poco pintado, y rayaba, enmarcaba, remarcaba con un lápiz pasta, ¿no? Con el bolígrafo, los ojos de su propio autorretrato. Y yo le decía, quiero ese retrato, no, no lo restauren nunca, déjenlo así, o sea, eso es maravilloso. Y le preguntaba a ella y a su mamá, que era la nieta de Judith, si era posible que el gesto fuera intencional o había sido solo la reutilización de un material de estudio. Y ellas me dijeron que era muy probable que fuera un gesto absolutamente intencional. Mi hipótesis es que ella efectivamente reutiliza este material, pero que el gesto de dar vuelta, ¿no? De voltear el retrato para retratar a su amiga en ese momento, ellas compartían taller, aunque tenían una diferencia de edad importante. Laura Rodríguez tenía 14, 15 años, Judith tiene que haber tenido unos 19, un poco más, para realizar el retrato de su amiga, ¿no? que había sido Laura Rodríguez en ese momento expulsada de la escuela. O sea, eran dos mujeres irreverentes en ese momento, y el gesto, como bien decía Agustín, tampoco es inocente al realizarlo de esa naturaleza. Al mismo momento, Laura Roddick realiza un busto de Judith Alphy, ¿no? Un busto en donde Judith aparece con la cabeza alzada, mirando al cielo, un hombro descubierto, y a mí eso me parece muy también revelador, ¿no? Como las mujeres, al no tener acceso a los estudios al natural, se retratan entre ellas mismas y utilizan los cuerpos de las otras, de sus propias amigas o su entorno cercano, para experimentar con o en relación a la corporalidad femenina. Ese retrato de Laura Roddick siempre había sido expuesto solamente por el lado de Laura Roddick, evidentemente, y de hecho estaba tapado el dibujo, el ejercicio de esta mujer anónima o desconocida por ahora, probablemente una modelo de la escuela. Y para desacato lo descubrimos, digo, lo destapamos y lo montamos por ambos lados, ¿no? Lo montamos de manera que se vieran ambos ejercicios o ambas prácticas artísticas de Judith y develar un poco esta vuelta de cabeza del canon masculino, ¿no? Lo que era lo aceptable, ¿no? de retratar a una mujer, que era la mujer erótica de alguna manera, con el retrato de su amiga al reverso, que era una mujer masculinizada, lesbiana, y además tremendamente irreverente, desordenada, caprichosa, comunista. Por eso digo, no es inocente el gesto de Judith Alphy. Quiero creerlo así, al menos. Muchísimas gracias. No sé si tenemos más preguntas. No, no hay más preguntas, hay comentarios y agradecimientos. Perdón, Luis, yo había dicho Luis Acevedo y era Andrea Brunati que estaba comentando. ¿Cómo? Ay, ¿alguien habló? Perdón, ¿me escuchan? Yo dije que cariño Andrea. Sí, y no, y hay un comentario más que dice, bueno, es mucho más problemático con artistas mujeres, la invisibilidad de los archivos en relación, justo intercalando en un momento que vos mencionaste este tema. Pero no hay más comentarios, no sé, Agus. Y Georgina suma también que la podemos envidiar porque ella pudo ver la obra en vivo. No lo quería traer. No, pero tengo una más en serio, Gloria, porque, bueno, si hay algo que a mí me fascina de tu trabajo, es que, bueno, además de que sos una investigadora excelente, bueno, tu generosidad y tu rasgo docente que se ve en todo, y en muchas de las artistas cuya memoria vos nos traes,
la función docente ocupa un lugar muy importante, y pienso que muy frecuentemente en el caso de los artistas varones, la función docente es importante si llegan a ocupar lugares de prestigio, lugares de autoridad, y en el peor de los casos es como, bueno, también tuvo que dar clases para sobrevivir. En cambio, en estas artistas que vos trabajás, muy frecuentemente siento que la actividad docente fue constitutiva de sus trayectorias, de sus vidas. No sé si podés decirnos algo de eso, y como siempre, Gloria, decirte que si no lloro escuchándote, es que no estoy viva. No, lloramos juntas, Georgina, siempre. Somos unas sentimentales ahí todo el tiempo. Yo lloro contigo, tú lloras conmigo y así nos llevamos. Tú espérame que yo voy a estar ahí para tu exposición. Voy a acompañarte y estar contigo. Esperemos que se abran las fronteras para entonces. Yo debo ser honesta en que he investigado muy poco el ejercicio docente de las artistas. Me han ido apareciendo efectivamente todo el tiempo que están vinculadas a la docencia, especialmente de liceos públicos. No es que ya se vayan a hacer clases a la academia, que sí están un par, algunas, ¿no? Las más renombradas, las que alcanzan ciertos niveles para el ámbito no masculino. Pero en general ellas están haciendo docencia en los colegios y en los liceos públicos. Y eso habla también de lo que tú señalas, como esta vinculación del arte necesariamente con la enseñanza de las niñas y de las adolescentes, especialmente porque está muy vinculada a la formación femenina, ¿no? A los liceos de mujeres que existen todavía en Chile, ¿no? Yo estudié en uno, emblemático. Y luego, también desde la honestidad, descubrí recién las revistas escolares, que me tienen tremendamente emocionada y seducida, porque digo, bueno, no sabíamos dónde estaban haciendo clases estas mujeres y de pronto aparecen por sus propias alumnas señaladas, ¿no? En estas revistas que realizan el propio alumnado en los años 20 y los años 30, y son un mundo maravilloso en el que encuentras efectivamente un accionar femenino estudiantil que es tremendamente interesante de analizar, porque pensamos que el movimiento estudiantil, al menos en esta época, está dado en la universidad, ¿no? La revista Claridad, que coincide con la revista Claridad también en Argentina, pero luego vemos que hay también un accionamiento femenino y un reconocimiento femenino que está comenzando a señalarse en el propio alumnado de niñas entre, no sé, 13 y 15 años. Y es algo en lo que yo recién estoy indagando y que llegué a partir de esta presentación con esta revista Crisálida. Crisálida me llevó a otras más y empecé a encontrar que efectivamente aquellas mujeres que yo sabía que habían ejercido la docencia empezaban a aparecer también en estas revistas de manera muy afectiva con sus propias alumnas. Y es Laura Rodi, bueno, porque me he dedicado los últimos 10 años a investigarla, en donde yo más he mirado esa labor docente. Pero es compartida con otras mujeres artistas especialmente de la clase media-baja, ¿no? Son mujeres que en la ausencia de la docencia ejercen, ¿no? La labor formadora. Y señalar mi admiración a las y los docentes argentinos a raíz de las últimas palabras de alguna autoridad. Aguante ustedes con esa labor que tienen muy bien incorporada y enunciada desde lo político. Toda mi admiración por eso. Muchísimas gracias. También, además, veo que en el público también hay, bueno, no solo el director, digamos, Agustín y Georgina, hay una gran cantidad de docentes, además, en el público. Hay un agradecimiento también que tiene que ver, entre los comentarios con el aporte que haces a la historiografía del arte chileno, porque en este proceso, digamos, de reponer existencias también se trata de eso, ¿no? Como de
de ampliar el campo historiográfico. Así que, bueno, ese es el comentario de Javier Ramírez, que te felicita por eso. Sí, Javier es docente de la Universidad de Concepción del sur de Chile y lidera también un máster en patrimonio, así que ahí compartimos muchísimo los datos que él encuentra de mujeres artistas en el sur, del que también tengo que reconocer que conozco muy poco el desarrollo en regiones. Él me manda información cada vez que encuentra algo, así que muy agradecida, Javier, te lo digo desde acá públicamente. Buenísimo. Bueno, no sé si hay más comentarios, consultas. Agus, si querías hacer alguna... No, simplemente agradecerte por esta preciosa presentación, Sí. por haber, como vos muy bien mencionabas al principio, ojalá que esta sea la primera de muchas colaboraciones, porque la verdad es un placer y un aprendizaje inmenso trabajar con vos o invitarte para estas charlas. Así que desde la admiración te agradecemos muchísimo que hayas participado. No, muchísimas gracias a ustedes. A mí me emociona muchísimo. Espigas para mí es un lugar que miro de manera constante y me emocioné muchísimo cuando me invitaron y se lo comenté a Georgina, que estaba muy como conmovida y me llamaron a mí, y le decía a Georgina, ¿por qué? Qué emoción, qué nervios, qué miedo. Para mí es muy gratificante compartir la experiencia, así que espero que les haya servido de alguna apertura a nuevos campos de experimentación e investigación. Así que tremendamente agradecida, Agustín, Luisa, todos los que están por aquí. favor, gracias a vos, y más en este contexto donde sabemos además que no solo que estabas en medio del proceso de inauguración de la muestra, sino que además es un contexto fin de año, con todos complicadísimos, pero bueno, te agradecemos muchísimo el poder haberte hecho el rato, el tiempo para participar de este ciclo que sigue en 15 días con Luis Vargas Santiago. Aprovecho e invitamos a todo el público. Y después el cierre va a estar, sería como en un mes después, con Marina Pugliese. Así que siempre, nada, como comentaba Agus, hablando sobre las trayectorias archivísticas en América Latina y también aprovechando esta oportunidad que nos da la virtualidad de poder contar con protagonistas, digamos, e investigadores e investigadoras de distintas partes del mundo. Así que, bueno, nada, los invitamos a todos a participar. Y agradezco muchísimo, siguen llegando los mensajes, después se los vamos a mandar a Gloria para que los pueda leer. Leí a Berenice, a Marta, para que no crean que no los leí. Muchísimas gracias voy a mandar un gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos y especialmente a vos, Gloria. Abrazos. Gracias nuevamente. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, esperamos que puedas venir pronto y tener una en 3D. Nos vemos. Chao. Chao.